Bueno, cositas así un poco más serias. Gracias por compartir este ratito hablando de esta serie. Pero, María, querías contarnos esta historia que me parece muy Mm, interesante de una aplicación, además en la sí, Universidad de Alcalá de Henares, para un método, pone semiautomático, que no sé muy bien qué significa, sí, para leer jeroglíficos, ¿no? sí. Es la Universidad de Alcalá de Henares y el coordinador del proyecto fue profesor mío. Es Mm. Carlos Gracia Zamacona, que es ahora mismo pues, uno de los mejores egiptólogos que tenemos en España. Y lo puedo decir porque ya no me tiene que aprobar, ya aprobé. Entonces lo puedo decir tranquilamente. Y él coordina el proyecto y también colabora Antonio Morales, que es otro profesor de la Universidad de Alcalá. Eso le gustaría a Sara, porque ella está estudiando allí un máster en la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces, Antonio Morales coordina el programa de egiptología de esta universidad, que es el que yo estudié. Y es un sistema, como dices tú, semiautomático. ¿Eso qué quiere decir? Que primero lo hace el sistema. Aquí dice que son redes neuronales profundas, que tienen varias capas. Eso Francis lo va a explicar mejor. Entonces, pero primero el sistema te devuelve un resultado y los humanos, los egiptólogos, lo corrigen y dicen esto sí, esto no, esto lo has leído bien, esto no, se lo vuelven a meter y así va aprendiendo. Porque lo que hace es no traducir, sino transliterar, transcribir los jeroglíficos. ¿Y por qué es tan importante? Primero, porque es la primera vez que se hace algo así. Hay otras universidades con otros proyectos como este, se llama Mortexbar, ¿vale? Mortex Text Var. Es las siglas en inglés de textos funerarios, variabilidad de textos funerarios, o sea, mortuary text variability. Entonces, combina hay otros proyectos de otras universidades que utilizan simplemente las anotaciones de los egiptólogos, manual, a mano. Otros proyectos utilizan el reconocimiento de imagen para que la inteligencia artificial reconozca la imagen y sepa lo que hay ahí. Pues aquí hay un pollo, un pie. Pero este sistema combina las dos cosas. Primero, es un OCR. OCR PTCT se llama OCR por reconocimiento óptico de caracteres. PT son las siglas en inglés de textos de las pirámides y CT son los textos de los ataúdes o sarcófagos, los coffin texts. Que ataúd y sarcófago tienen una etimología distinta. El sarcófago es un ataúd rectangular de madera, pero la palabra sarcófago es griega. Hice un hilo una vez en Twitter, una etimología con arte sobre eso. Y el ataúd, la palabra ataúd quizá venga del egipcio, fíjate lo que te voy a decir, pero eso ya Mm. hablaremos en otro momento. El caso es que Mm. este sistema... Sarcófago, aquí hay un pez que se llama sargo y yo siempre pensaba que era el que come sargos, pero que igual venía de ahí. Pues, Pero es el que se come la carne cruda, la carne muerta. Bueno, entonces este sistema lo que hace es, primero, segmenta los jeroglíficos, los segmenta, después los saca, los translitera y los traduce a lo que se llama el manual de codificación, Manuel de Codage, que es un perdona, cuando manual. dices transliterar, ¿te refieres a decir esto es un pollo, esto es un ojo, No, esto es... no, al revés, le pone como un sistema fonético una convención egiptológica para leer lo que pone ahí. O sea, tú lo ves y la broma típica es, ¿qué pone ahí? Pues pone ojo, pollo, pie, ¿no? Mm. Entonces, el ojo es ir, el pollo es bu, el pie es bu, por ejemplo. Entonces, lo que hace este sistema es, primero, reconoce las imágenes, pero no solamente reconoce la imagen y dice, esto es un pollo, el pollo se dice sino que la segmenta, o sea, es capaz de sacar los morfemas, los lexemas, los verbos, porque aunque para nosotros sean dibujitos, en realidad es un sistema de escritura que anota una lengua y tiene verbos, tiene adjetivos, tiene participios, tiene palabras derivadas de otras. Entonces el sistema te los segmenta y lo pasa a esa transliteración, a ese como escritura fonética, lo que es el manual de Kodash, que es de los 80, creado por egiptólogos, entre ellos Nicolás Grimal, que es uno muy famoso de divulgación de mitología y de diccionarios de egiptología. Entonces, el sistema semiautomático, porque primero el sistema te saca la transcripción fonética y después los humanos
lo corrigen. Sí, esto es así, esto es una U, pero cuando vas, como el típico meme, ¿no? Si la serpiente va antes del pie, entonces no lleva apoyo, ¿no? Entonces, los humanos lo corrigen, se lo vuelven a introducir al sistema y así va aprendiendo como una red neuronal. ¿Y por qué digo, aparte de que es la primera vez que se hace, es muy importante? Porque tú sabes, es un corpus enorme y facilitará, porque está en marcha todavía, facilitará a todos los egiptólogos poder estudiar los textos de los ataúdes, ahora te diré lo que son, hacer paralelismos textuales, análisis gramatical, de manera mucho más eficaz y más rápida porque todos lo están leyendo con el mismo sistema de transcripción. Yo no pongo una U y tú una W y yo una H y tú una J. Primero hay que poder leerlo, o sea, pronunciarlo, y después hacer análisis lingüísticos. Sobre todo en lo que se centra, en lo que da mucha importancia es lo que llaman el concepto de variabilidad, que es cómo cambian estos textos de los ataúdes buscando. Hay dos preguntas principales. ¿Existía un corpus principal de estos textos de los que han derivado todos los que conocemos ahora, todas las variaciones de los que han nacido? ¿O había ya múltiples focos desde el principio que han ido desarrollándose? O sea, es un monogénesis o había diferentes focos, porque los textos de los ataúdes son documentos funerarios que están escritos en los ataúdes, claro, pero es que son los documentos funerarios más importantes por excelencia del Reino Medio. Cronológicamente están entre los textos de las pirámides, que son más antiguos, del Reino Antiguo, que están en las pirámides. Están a partir de la dinastía quinta así, de Unis, porque antes de Unis las pirámides son ágrafas, ¿no? Y entonces esos textos tienen conjuros, tienen maldiciones, tienen oraciones para cómo te va a ir la vida en el más allá, a la gente importante, no a todo el mundo. Y eso también nos da, aparte de los datos lingüísticos, de cuál puede ser el origen de los textos y ver cómo han evolucionado lingüísticamente, también nos da información sociocultural, cómo han cambiado las creencias según la mitología diferente, según el mito que te cuentan de manera distinta. Entonces, como te decía, están en el Reino Medio, entre los textos de las pirámides, que son más antiguos, el Reino Antiguo, y luego el Libro de los Muertos, que ya es del Reino Nuevo. O sea que yo a lo mejor me estoy viniendo arriba y emocionando, pero os digo de verdad que es muy importante porque es una herramienta computacional, filológica y sociocultural muy importante para estudiar estos textos que nos dan toda esa información información funeraria de cómo concebían los egipcios el más allá, cómo eran esas maldiciones, qué pensaban que tenían que hacer y cómo han evolucionado a lo largo de la historia, porque al tenerlo en un corpus computerizado, pues hay millones de datos, billions, que facilitan al investigador el resultado en un instante, en lugar de ir anotando o Ya. leyendo los libros mano a mano. No sé si me explico, que me Ujú. emociono. Sí, sí, sí. ¿Os parece interesante? Sí, genial. Pues siempre que introduces una herramienta que te permite acelerar el proceso y poder trabajar con conjuntos mucho más grandes de datos, pues Eso es. siempre te abre nuevas posibilidades en la investigación, ¿no? So, ¿Puedo hacer una pregunta ingenua? En la época en la cual las pirámides eran ágrafas, ¿cuál era la Sí. mayor fuente de información que tenemos de esa época? Es ¿Cuáles que, son? mira, es una pregunta muy interesante, porque en el momento en el que aparecen los textos en las pirámides, pues cabe pensar que no se han inventado ese mismo día. O sea, no se han inventado de un día para otro, sino que era un corpus quizá oral, no sabemos, o quizá escrito en un soporte perecedero que ya existía. Y después un día se empezaron a plasmar, o por lo menos son los vestigios que tenemos, pero no nacen de un día para otro. El origen o el momento en el que se empiezan a componer no lo sabemos. Es como el cantar de Miocid, salvando las distancias, que del momento en que se pone por escrito ya existía mucho tiempo antes como tradición oral, ¿sabes? ujú, Y la vida en el más allá, la vida después de la muerte en Egipto, ya sabéis que es más importante casi que la vida misma. Y todo ese material, todos esos documentos que encontramos en las tumbas, no estaban pensados para que los viéramos nosotros en realidad, sino era oculto, solo lo podía ver ese faraón o ese rey o esa persona importante, porque había también eh, actos dignatarios, funcionarios que se enterraban con ajuares y ofrendas, como el artículo del que vamos a hablar después. O sea, no eran solamente los reyes, sino eran personas importantes que tenían
en esos documentos, en esas ilustraciones y en esos textos, ahí tenían una ayuda y una guía para su viaje al más allá, porque era una movida muy grande, morirte, tenías que cruzar muchas puertas, pasar muchas pruebas hasta llegar al final y por eso tenías que tener tu cuerpo, porque luego el K se salía con el ba y formaba el A y se tenía que encontrar otra vez en el cuerpo. La frase del episodio, creo que ya la tenemos, es que morirse era una movida muy grande. Claro. En realidad uno se mantenía vivo en esa época no porque la vida estuviera buena, sino porque le daba fiaca, Era muy porque difícil le daba morir, pereza. era peor, era mucho trabajo morirse. Todo lo que había que hacer hasta conseguir llegar a las estrellas. Pero entonces la fuente de información, que creo que era la pregunta original de Gastón, más rica que tenemos son esos escritos en las pirámides, en los sarcófagos, es de donde tenemos más información. Sí, los textos de los sarcófagos precisamente es la especialidad de Carlos Gracia Zamacona, que es el coordinador de este proyecto. Es uno de los mejores estudiosos de España de los textos de los sarcófagos o de los ataúdes, que como os digo Bueno, es... ahí en el episodio 3 de Moon Knight, ¿no? De Caballero Luna, tienen que ir a leer Sí. un sarcófago, ¿no? Que dicen, Y "We ahora need entiendo que Steven", ¿no? me dijiste tú una vez, te dije, ahí pone no sé qué. ¿Qué pone ahí? Y me dijiste tú, hay que llamar a Steven. Y yo, ¿qué Hay que dice? llamar a Ha Steven, claro. enloquecido, y ahora lo entiendo. Porque en ese Ahora entiendes. episodio está la otra personalidad gobernando ese cuerpo en ese momento y no entiende lo jeroglífico y dice, hay que llamar a Claro. Steven. Si tuvieran este sistema ya funcionando, pues a lo mejor no hubieran necesitado Steven. Le hubieran pasado la aplicación del móvil. Esto hay que hacerlo en una aplicación de móvil. Este Pero bueno, sistema es revolucionario, porque ya te digo, no es que lo traduzca, sino que lo transcribe y gracias a eso podemos trabajar sobre los textos de manera mucho más eficaz, más rápida y poder llegar a conclusiones eh, a- cuantitativamente y mm, cualitativamente demostradas y que sean paralelas a todos los investigadores. cualquier día se empezará a hacer estadística en arqueología, ¿no? Bueno, A mí me fascina este proyecto, por eso quería comentarlo aquí. Creo que tiene mucho futuro y va a ayudar mucho a la egiptología. Porque la egiptología, no olvidemos que la egiptología es lingüística, primero. no. Chan, chan, ahí lo dejo y me alejo lentamente. Sí, no sé si... En fin, yo quiero recordar que aquí las opiniones de cada uno representan únicamente a quien las dice, Ahora ¿eh? Twitter Porque todos a quejarse. No, luego porque llegará un la arqueólogo, egiptología... luego llegará un, ¿no? No, no, Un no, que vengan, que se quejen historiador. a mí, que se quejen a mí, porque la egiptología moderna empieza con Champollion, con el desciframiento de la escritura jeroglífica. Y esto Mm. lo mantengo aquí en Twitter, esto no lo Sí, no, negaré y fuera de además salió aquí. en Cosmos, o sea que nada, es No se palabra hable de... más. No sale más. Em, Siguiente tema. Em, a ver, esto mola mucho. Nos pasaste un artículo en Science que explica una nueva investigación, ¿no? Si ya dentro de poco dijimos que se va a empezar a hacer arqueología estadística, lo que también parece que va a empezar la nueva rama es arqueología del olor, ¿no? Así es. Odor analysis, ¿no? Y sobre todo lo mejor de todo esto es que esto lo ha descubierto la NASA, María. Ya cuando me lo dijiste. Es que es verdad, nadie te lo puede negar, lo ha descubierto la NASA. Cuéntalo. La NASA ha descubierto cómo olían las tumbas ¿A antiguas, qué huele? ¿A qué huelen las nubes? a qué huelen las nubes, ¿no? Por ahí va en la introducción. Bueno, es maravilloso porque el trabajo, lo que, claro, hasta ahora, pues estas vasijas que contienen, pues no sé, ungüentos, utensilios que necesitaría el difunto para la otra vida, pues supongo que por respeto no se habían abierto. Y pues ahí a lo mejor contenía elementos perecederos que están ahí sellados. Y ahora lo que se está empezando a hacer es ver volátiles, ¿no? Moléculas que van escapando de esos recipientes. Con espectroscopía de masa se pueden analizar esas moléculas y hacer una composición de, pues sí, cosas como el olor de Sí, lo que contienen, ¿no? Y a qué debería, si los abriéramos, ¿no? ¿Qué tipo sí. de, qué nos íbamos a encontrar? Pues has hecho una cosa muy interesante, una introducción muy buena, que por respeto no se abrieron, y eso es algo inusual, ¿eh? No es lo que solía pasar, que se abría todo. En los principios de la arqueología, que no había unas técnicas ni un protocolo consensuado, ya sabes que se hicieron ahí muchas barbaridades, como poner dinamita en los yacimientos arqueológicos. Pero esta justo es la tumba, esta tumba de K y su esposa Merit,
él era un alto dignatario, era un arquitecto de Deir el Medina, y esa tumba se descubrió en 1906, a principios del siglo XX, y la descubrió precisamente el que era director en ese momento del Museo Egipcio de Turín, de Torino, que es uno de los más importantes de Europa. Y era Ernesto Schiaparelli, que no sé, Schiaparelli, no me sí, digas. era el mismo. Pero no Giovanni, sino su primo No, Ernesto. su primo Ernesto. Y por respeto, pero ya te digo que fue algo totalmente inusual. Gracias a este hombre que dijo, no, esto no lo vamos a abrir, esto se lo llevó al museo y ha permanecido ahí guardado hasta ahora. Gracias a ese respeto que tuvo él, que no era lo normal, que sabría todo, pues hoy en día podemos investigar, como has dicho tú, a qué huele una tumba, que la verdad suena fatal, ¿no? ¿A qué huele una tumba? Pues aquí huele a muerto. Porque no sé, perdón. Perdón, se nos está Víctor, ya estoy yo para... No necesitamos un paper para eso. No, efectivamente. Entonces son unas Tú vasijas. tienes una fijación con Millán, me parece a mí. Sí, me gustaban mucho, eso sí que denota mi edad. Anda que no he disfrutado yo esas noches viejas llorando de la risa con Martes y 13. En fin, como has dicho tú, son unas vasijas y algunas están selladas todavía y se han mantenido en plástico, como envasadas al vacío. Y en lo que me tenéis que explicar vosotros es lo que es la espectrografía de masas. Mira, se llama SIFT MS. Espectrometría, perdón, he dicho espectrografía porque eso es de lingüística, perdón. Se llama SIFT por Selected Ion Flow Tube, o sea que hay iones por un tubo. La espectrometría de masas, no sé lo que es, eso me tenéis que explicar lo que es. Pero es habitual lo de espectrógrafo o espectrómetro. Es habitual este tipo de instrumentos llamarlos de las dos maneras. Ok. Teóricamente hay el término espectrógrafo es como más antiguo porque en papel había una cinta de papel en la que se iba imprimiendo, ¿no?, el resultado, y luego ya lo de espectrometría ya tenía un sentido un poco más de que lo que estás es midiéndolo, no necesariamente graficándolo, ¿no? Entonces parece como que el término espectrómetro es más moderno, pero aún así se usan indistintamente. Vale. En astrofísica los telescopios tienen espectrógrafos, no se suele decir espectrómetro, aunque por supuesto no hacen grafos. Quiero decir, el aparato saca datos electrónicos que luego ya van a un ordenador directamente, ¿no? Y pues no sé, igual Francis... Pero este es de masa, ¿no? El principio de funcionamiento es distinto, entran iones, tienen que ser iones porque tienen que ser átomos cargados, entonces les aplica un campo. Entonces, como hay un campo eléctrico, eso deflecta al ion porque lo atrae o lo repele, dependiendo. Entonces, uno lanza, al principio, después hay un montón de sutilezas y diferentes modelos, pero el principio de funcionamiento básico es, entran partículas, átomos cargados, iones, y lo que hace es, hay un campo, los hace deflectar, y dependiendo de cuán lejos llegan, básicamente, es cuánto es la fuerza que el campo ejercía sobre y está relacionado con la fuerza que está relacionada por las cargas y también por la masa. Si yo tengo que deflectar algo más pesado por una cuestión de inercia, va a tardar más, va a llegar más lejos. En cambio, si es algo ligero, va a caer más rápido. Entonces así uno puede hacer una medida de cuán pesado es, que básicamente es la masa del núcleo, porque los electrones que le faltan, ¿no? Un electrón es 1842 veces más ligero que un protón, entonces es desdeñable si es ion o no es ion. Lo importante es la masa del núcleo. Y así uno puede saber cuál es la masa del núcleo del ion que acaba de pasar. ¿Y eso te dice lo que es? O sea, ¿qué sustancia hay? Claro, porque dice cómo está compuesto el núcleo. Y sabiendo la carga del ion, uno sabe cuántos protones hay, entonces tiene la suma de masas de protones más neutrones, sabe cuántos protones tiene, entonces... Y creo que para moléculas también funciona. O sea, puedes aplicarlo a moléculas y determinar la masa de las moléculas. Entonces, bueno, es relativamente sencillo a partir de la masa inferir qué molécula era, porque tampoco puede ser cualquier combinación, ¿no? Hay ciertas moléculas que esperas que haya en estos... no cualquier molécula imaginable. Entonces, a partir de la masa puedes inferir cuál era la molécula original y entonces te haces una idea de cuáles son los compuestos que había ahí y a partir de eso reconstruirlo. No hemos explicado el cachondeo de la NASA, María. Es verdad, cuéntalo, que ha sido descubierto por la NASA y no mentimos. ¿Me lo vas a contar a mí? Bueno, es que realmente el artículo original es en el Journal of Archaeological Sciences y es que el autor principal o la autora, no lo sé, se llama J. La NASA.
que se llama así la NASA. Y además separado la NASA. Sí, qué curioso, Se ¿eh? llama Jacopo. Jacopo, Jacopo, o sea que supongo es que un será chico. hombre, no lo sé. Jacopo, Jacopo, sí. no sé. Jacopo la NASA. Pues eso de lo que has dicho antes, la arqueología del olor, ¿no? Que es una cosa como que está en boga, porque como sabemos que en esas vasijas, en esas ofrendas funerarias había pues frutas, inciensos, aquí también habla de cera de abejas y esa arqueología del olor está ahora en boga y me hace pensar en una exposición que hay ahora muy chula en el Museo del Prado, que se llama La esencia de un cuadro. Y se llama, pues, ¿a qué huelen, a qué huelen los cuadros, ¿no? Es que es una exposición y el protagonista es un cuadro que se llama precisamente El olfato. Es un cuadro de Bruegel el Viejo que representa unos jardines que tenía Isabel Clara Eugenia en Bruselas con 80 especies de plantas, árboles, flores, animales. Es una serie, este cuadro pertenece a una serie que se llama Los Sentidos, que pintaron Bruegel el Viejo y Rubens. Y en el Prado han puesto este cuadro y hay unos objetos que tú puedes oler, ¿vale? Como esto es mucho más prosaico, pero en el Museo de Villajoyosa, aquí cerca de mi tierra, pues hay un museo también donde puedes oler, por ejemplo, a qué olía Villajoyosa en época romana, ¿no? Y te dan a oler y hay brea de barco. ¿A qué huele ahora? Y huele a cacao, como la fábrica de chocolate. Entonces, esto es una iniciativa del Prado y vi la entrevista que le hicieron al comisario y hablaba precisamente de eso, de la arqueología del olor, que no debemos desdeñar. Lo que pasa es que el del artículo de la NASA dice que realmente no es algo que atraiga. Decir, ¿quieres saber a qué huele una tumba? Pues no es como muy atrayente, pero también contribuye a la arqueología, a la investigación arqueológica, el confirmar lo que había en esas vasijas, saber realmente qué sustancias había, nos da más información, no solamente del contenido, sino de la cantidad de cada cosa, para saber más sobre la posible función que tendrían esas ofrendas en la otra vida, por ejemplo, o sea, que no es baladí.